Carlos Escolari, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien acá, resistiendo después de tantas semanas de confinamiento. Se está haciendo largo esto. Sí, sí, por más que, bueno, yo creo que, bueno, fuimos pasando por varias etapas, ya está trabajado a nivel de la psicología esto. Yo creo que la primera semana, lo escribí en algún artículo en un diario, era como estar en la estación espacial, ¿no? La primera semana en la estación espacial, uno empieza a mirar, se asoma a ahí al ojo de buey, mira hacia abajo, empieza a tocar botones, a ver para qué sirve, o sea, era todo el descubrimiento. Después a mí la segunda o tercera semana me agarró un bajón. Yo soy una persona muy productiva, trabajo mucho siempre en casa, Ujú. fines de semana, a la noche, a la mañana, yo digo, bueno, ahora se vienen varias semanas de hiperproductividad y para nada. Después de la cuarta semana enganché un poquito la dinámica, ¿no? Pero Ajá, bueno, pienso que todos más o menos hemos pasado así por diferentes etapas, ¿no? ajá. Y después, bueno, también se va haciendo una rutina también esto, ¿no? Nos adaptamos también a esto. Estamos con, estamos con Carlos Escolari, es profesor de comunicación en la Pompeu Fabra, especialista en transmedia, narrativa. Eres un rosarino de nacimiento, igual que Leo Messi, Sí, sí, y soy el llevas segundo muchos... rosarino más conocido en Barcelona. Exacto. Ojalá fuera el segundo. Y la verdad es que te conozco de hace unos años. Anteriormente ya había leído uno de estos libros que me encantan, lo tengo aquí en la estantería, en la librería, Narrativa Transmedia o Narrativas Transmedia. Recientemente has publicado Media Evolutions y tienes un blog que es una delicia y un lugar asegurado en la comunicación que es Hipermediaciones. Vamos a empezar con todo esto, es decir, hablabas últimamente de la narrativa del coronavirus, ¿no? Es decir, ¿cómo se está construyendo esta narrativa? Sí, un poco las cosas que había estado escribiendo ahí en el blog y algún otro artículo. Por un lado, hacía todo un recorrido evolutivo, ¿no? De por qué es importante la narrativa para el Homo sapiens. Y de Ujú, esto hay investigaciones, hay unas cuantas teorías y estudios que dicen que la capacidad que tiene el Homo sapiens de contar ficciones, de inventarse ficciones, es una ventaja evolutiva respecto a otras especies. Vayamos a África, a la sabana africana hace 3 4 millones de años, hay un antropoide un poco más espabilado que los demás, y ese antropoide empieza a hacer hipótesis. ¿No? Una hipótesis es una microficción, es una pequeña ujú, ficción. La hipótesis puede ser, bueno, uy, hoy tengo agua, mañana puede haber sequía, voy a guardarme un poco de agua o de alimento. Claro, una especie, un animal que tiene esta capacidad de hacer una hipótesis de un escenario futuro tiene una ventaja enorme respecto a cualquier otra especie que anda por ahí dando vueltas, que vive al día, no se plantea una hipótesis de futuro. Eso, claro, desde hacer una microficción, que es una hipótesis, hasta la Ilíada y la Odisea y nuestra narrativa de hoy, bueno, pasaron varios millones de años. Pero esto, digamos, sigue siendo parte de nuestro ADN como especie, nuestra capacidad de hacer hipótesis, esto está muy trabajado por las ciencias cognitivas, los estudios más neurociencias, ¿no? De cómo le damos sentido al mundo a través de esquemas narrativos. Y claro, yo creo que el grado de... Siempre vivimos en un mundo de incertidumbre, pero lo que pasó en los últimos 2 meses, digamos, una cosa que no estábamos preparados. Una ujú. incertidumbre es un gran evento disruptivo a escala global aparte. Habíamos tenido pandemias, pero eran cosas o epidemias, pero eran muy localizadas, Ujú. nunca habíamos estado en una cosa así, tan bestia, ¿no? A nivel escala. Tuvimos algunos ensayos con el ébola y Y el pero no los SARS. escuchamos, como era Sí, una cosa que pasaba en otros lugares y exacto. pasaba a otras personas. Esto es una diferencia con el storytelling, ahora que salen los estudios con lo que era el SIDA en los años 80, una cosa que le pasaba siempre a otro, a una minoría que estaba muy marcada, obviamente, por sus prácticas sexuales o por ciertos casos muy específicos de contagio, ¿no? Claro, acá esto es global, está en el aire, está en la gente, está en el picaporte, está en el Ujú, carrito del supermercado, ¿no? Entonces, ujú, claro, de frente a esta incertidumbre, yo creo que, bueno, estamos necesitando narrativas. Queremos saber qué pasa y el Homo sapiens tiene esta cosa, ¿no? De necesita crear, necesita escuchar también, compartir narrativas para procesar lo que está pasando. Y ahí ujú, aflora de todo, porque podemos ver el Estado, como cuenta esto, ¿no? El gobierno, el Estado, hasta dónde el Estado o el enunciador político nos da un paso al costado y manda al frente al científico. En el caso de España, que se ha hablado mucho de esto, sorprendió que
también el Estado le haya dado espacio a los denunciadores militares, digamos, a las Fuerzas Armadas. A los uniformes. Sí, sí, y las medallas, ¿no? Yo viniendo de Argentina, donde es impensable que el presidente, ahora está Alberto Fernández, yo creo que cualquier otro era impensable que pusiera un militar de alto rango a hablar junto, ¿no? Por toda la historia de los militares en Argentina, una larga historia de participación en la represión, desaparecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Parecería que ahora en España el componente militar del discurso medio que se repliega, por lo menos los enunciadores. Yo creo que la metáfora de la guerra del coronavirus va a seguir, pero dicen que van a adoptar un discurso más pedagógico, que es el discurso de Angela Merkel, ¿no? O sea, yo no conozco el alemán, pero todo el mundo quedó hipnotizado por esta capacidad de esta mujer que aparentemente no se le conocía, de pararse frente a una cámara y dar una clase explicando lo que estaba pasando y como una profesora, ¿no? Un discurso pedagógico. En el caso de Argentina, Alberto Fernández, un profesor de Derecho, incluso ha habido memes de él frente a una pantalla con un palito, un puntero, ¿no? Mostrando estadísticas y todo, porque bueno, yo creo que el político que tiene experiencia docente quizás corre con ventaja en este momento, que hay que ser muy pedagógico, hay que explicarle a la sociedad lo que está pasando. Quizás en este caso el gobierno español tuviera haber puesto a Antoni Castells, por ejemplo, profesor Castells. Sí, sí, o poner a alguien que por lo menos tenga un máster aprobado en regla. En todo caso, me quedo con lo que tú decías antes del concepto de los mamíferos o del Homo sapiens. Sí, sí. Decía justamente Eduard Punset que el ser humano es el único mamífero que, como proyecta en un futuro, tiene este estrés añadido de pensar en este futuro. Es decir, eso es una ventaja competitiva en el resto de especies, pero también en situaciones como estas, estamos proyectando en exceso este estrés. Sí, por eso hay un incremento del estrés, porque proyectamos el futuro y queremos incertidumbre. Entonces, todo lo que es rutina, ¿no? Una de las cosas que a los latinoamericanos, pienso que también a otros inmigrantes, pero hablo del caso latinoamericano y sobre todo argentino, cuando venimos a Europa, ¿qué nos sorprende? ¿No? Ya hace 30 años que vivo en Europa, primero en Italia y después en Cataluña. ¿Qué nos sorprende? La certidumbre. Esto de sacar una hipoteca a 25 o 30 años, conociendo la economía argentina, era imposible. O tomar un servicio público de transporte y que llegue más o menos en horario, eso es certidumbre, ¿no? Claro, cuando uno viene a Europa, mucha gente era consciente, cuando viene acá busca eso. Otros a lo mejor buscábamos otro tipo de cosas y después, pero también está esto, qué lindo que es vivir así, ¿no? La certidumbre nos tranquiliza, nos permite planificar a largo plazo. Claro, vivir en América Latina, vivir en Argentina, con las recurrentes crisis económicas, políticas, etcétera, etcétera, uno se acostumbra a sobrevivir en un entorno de mayor incertidumbre. Cuando vino la crisis económica acá en el 2008-2010, la gente se puso muy nerviosa. Y los latinoamericanos yo veía que estábamos más tranquilos, porque como que ya habíamos vivido situaciones de estas. Y lo llevábamos un poco mejor. Aunque es cierto que después de tantos años de vida acá, yo también me europeicé en ese sentido y me acostumbré demasiado quizás a la certidumbre. Pero ahora, bueno, repito, lo que está pasando en esta semana es un evento global, es como el gran meteorito que cae en la Tierra. El meteorito quizás ni te avisa, ¿no? Acá teníamos señales, incluso en los años anteriores, que los científicos decían, puede pasar esto. Solo Bill Gates parece ser que los había escuchado, ¿no? Pero bueno, como dijeron varios en estos días, esto lo decía Barico, ¿no? Apenas empezó el confinamiento, hizo un diálogo con Jordi Carrión en el CCCB, online. Sí, magnífico. Online. Y Barico decía, a lo mejor esto, bueno, es el aviso de las otras crisis que se vienen, porque la climática sigue ahí y quizás no va a un ritmo, no se difunde tan rápido como el virus, pero es un gran ejercicio colectivo de que, bueno, si aprendemos, a lo mejor vamos a poder lidiar con otras incertidumbres y otros problemas que se nos presentan como especie. Sí, justamente el otro día había una tira cómica en The Economist, que había una batalla de boxeo entre la Tierra y el coronavirus. Sí. Y en la esquina estaba esperando el cambio climático, como lo que justamente has dicho tú, de decir, tenemos una crisis global, pero tenemos una crisis global aún mayor que es el cambio climático. Y quizás tengamos que aprender de esta primera crisis para combatir el segundo. Me viene en mente la canción de Silvio Rodríguez, ¿no? La mato y aparece una mayor.
que tiene mucho psicoanálisis y todo eso, pero bueno. Ajá. En la cuestión que analizabas en tu último post de En busca del relato perdido, creo que hablas de una cosa muy importante, que es esta proyección al futuro de que hablabas antes, también se proyecta hacia una proyección de una construcción de diversos relatos que durante muchos años se han producido en el cine, en la literatura, en los medios de comunicación, como pueden ser los apocalipsis zombies, los apocalipsis nucleares o las bombas nucleares, el mundo tras una gran explosión nuclear, etcétera, etcétera. Es decir, no sé si te pasa a ti, pero estamos visualizando momentos de calles vacías que podríamos encontrar en muchas películas de Hollywood Sí, o muchas en películas 28 días así, después, ¿no? El chico caminando por una por Londres Londres. vacía, Soy Mm. leyenda en Nueva York, la versión anterior de Soy leyenda era en Los Ángeles. El Omega Men, Sí, sí, con Charlton Heston, que era en sí. Los Ángeles. O sea, no, ya lo habíamos visto esto. Bueno, por no hablar de la película Contagio, que es un docuficción de lo que estamos viviendo hoy. Sí. Pero no, está la imagen de las otras especies invadiendo la ciudad, incluso en producciones catalanas, esta que era una Barcelona futurista, toda llena de árboles y especies animales, un ciervo corriendo por el Arco del Triunfo, ¿no? Sí, yo en eso pasó una cosa parecida al 11S, porque si uno ve muchas filmografías de la década del 90, había una película, no me recuerdo el nombre, que se llama Estado de Sitio, con Bruce Willis, que es un general que el tipo toma el poder en Nueva York, porque había atentados, y cierran Brooklyn, y la gente huyendo por Brooklyn, o sea, eso era el 11S, ¿no? O sea, que ya habíamos Sí. visto películas de atentados, incluso algunos capítulos de X-Files. Sí, y las novelas de Tom Clancy también eran en Sí, este sí, sí. sentido. Y yo creo que hay todo un filón de la ciencia ficción apocalíptica que esto lo habíamos visto. Estas imágenes ya era como que incluso los fotógrafos cuando hoy salen a fotografiar Barcelona vacía, ya en su imaginario ya lo han visto antes y buscan el encuadre, ¿no? Buscan imágenes que ya incluso forman parte de nuestra enciclopedia, diría Humberto Eco. El otro filón que era lo que yo llamo la ficción claustrofóbica, que son todas las historias de la familia o el grupo resistiendo dentro de su casa, que aparece en el cómic, El Eternauta, aparece en videojuegos, y bueno, incluso la película fundacional de los zombies, ¿no? La Noche de los Muertos Vivientes, se encierran en una casa a resistir el ataque, ¿no? Y bueno, también, o sea que esta situación de encierro, incluso hay una novela corta de Arthur Conan Doyle, La Zona Ponzoñosa, que la Tierra pasa a través de un área del espacio contaminada y solo resiste un grupito. No cuento spoilers, es una obra de finales del 800, pero no voy a contar el final, porque no es tan apocalíptico el final, pero un grupo, el profesor Challenger, el que había ido al mundo perdido, resiste en una habitación sellada y ven el apocalipsis desde la ventana. Y esto también me remite a ficciones, como es, por ejemplo, La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que también la trama final pasa en una habitación y en una casa invadida por extraterrestres. Y después con un relato que me parece fundamental estos días, decías la Barcelona vacía, como es el Mecanoscrit de Segon Origen de Manuel de Pedrolo. Es decir, sí. Es fundamental. Entonces, en esta construcción, ¿crees que de alguna forma la ficción se está comiendo la realidad o la realidad está superando cualquier ficción? Y yo creo que es una dialéctica, es como el huevo y la gallina un poco esto, ¿no? Es una dialéctica permanente. Yo creo que ahora se nos van a venir una montaña de relatos diarios de la pandemia, del confinamiento. Yo creo que va a haber una superproducción textual, discursiva sobre esto que está pasando. En la ficción, yo no sé si me animaré a leer un libro de esos, porque como ya lo hemos leído también esto, ¿no? Y no te digo en el ámbito científico. Esta semana ya están saliendo los números monográficos de las revistas con análisis. O sea, cuando empezó la crisis esta, hice un tweet que el que no ponga la palabra virus en un proyecto de investigación, un paper en el futuro, que tire el primer tweet, ¿no? Porque, claro, van a salir las convocatorias europeas para investigar. Ya hay convocatorias científicas para discurso científico, para análisis científico, pero en ciencias sociales vamos a tener una avalancha de producción textual, papers, congresos, monográficos. Pasó con el 11S, pasó con la primavera árabe. Yo creo que apenas había empezado la primera chispa en una plaza en Túnez
y ya a la media hora había un monográfico de una revista de ciencia política convocando a los investigadores a escribir sobre el fenómeno que ni siquiera se llamaría primavera árabe, a lo mejor. Pero bueno, es la necesidad, repito, de crear relatos, de sistematizar. Habrá de todo, habrá ficción, habrá no ficción, habrá ensayo, habrá artículos científicos muy empíricos, otros más especulativos. Pero bueno, es un momento de procesamiento, de darle sentido a la realidad. En tu último libro, en Media Evolutions, hablas de lo que es la transformación de la comunicación y sobre todo los medios de comunicación y cómo están evolucionando con impacto de redes sociales, la construcción de las imágenes, construcción globalizada al final de lo que son los medios en sí. ¿Cómo está impactando, crees, la realidad en esta evolución concreta de los medios? Bien, yo creo que por un lado yo publiqué el libro Media Evolution, justo lo tengo acá, que es del 2018, perdón, 2019, y en 2015 había publicado el otro que era Ecología de los Medios, o sea que yo ya hace varios años vengo trabajando en esto del modelo ecoevolutivo de los medios, ¿no? Que empezó con McLuhan hace 50 años y otros investigadores, esto de pensar los medios como especie, ambiente, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Si uno ve la bibliografía sobre la comunicación y los medios de los últimos 5 o 10 años, predominan los trabajos apocalípticos, muy críticos de las plataformas. Parece ser que las plataformas son puramente máquinas de machacar datos y sacarnos información, que es un modelo de negocio. Pero, digamos, yo un poco voy a contracorriente de todo eso, porque yo creo que no podemos reducir las plataformas, las que odiemos más, Amazon, Facebook. Sí, tiene un modelo de negocio nefasto basado en la manipulación de datos y violar la privacidad, pero no podemos reducir la importancia social y cultural de estas plataformas solo a esa dimensión, ¿no? Netflix sí nos chupa datos, pero Netflix revolucionó la forma de ver contenidos audiovisuales, ¿no? Entonces, en estas semanas, claro, todo ese discurso apocalíptico contra las redes, claro, mucha gente ahora se lo está replanteando. Incluso el último artículo de Manuel Castells, que él nunca fue muy crítico de todo esto, pero un poco reivindica y dice, mire, tanto discurso crítico, pero al final, si no fuera por Internet, si no fuera por la web, si no fuera por las malditas plataformas y aplicaciones, nos estaríamos todos tirando por el balcón acá adentro, ¿no? Entonces, bueno, equilibrar, no abandonar la mirada crítica, pero movernos en un entorno menos tensionado por la famosa oposición entre apocalípticos e integrados de Humberto Eco. Tenemos que ir más allá de eso, cuesta. La historia de la comunicación, la historia de la investigación en comunicación es una sucesiva repetición de apocalípticos integrados. Cada vez que aparece algo nuevo, apocalíptico integrado. Bueno, yo creo que se puede desarrollar un discurso crítico que vaya un poco más allá de esta tensión, viendo, digamos, o sea, medios que que los críticos han destruido, ¿no? Hoy se han integrado y son parte de nuestro ecosistema y de nuestra vida mediática natural. Cuando apareció el cine, hay un artículo de 1913 preguntándose si la gente iba a saber diferenciar la ficción de la realidad. Y cuántas cosas se dijeron de la radio. Sobre todo en los años 30, con Orson Welles y los marcianos, y Goebbels en Alemania. La radio era un medio, idiotiza a la gente. Bueno, ¿qué pasó con el cómic en los años 50? Las bestialidades que se dijeron de la televisión. Bueno, eso se habla hoy de los videojuegos, de los móviles. Esto no implica no hacer un discurso crítico, para nada. Pero veamos también que la televisión nos formó, cambió la forma de pensar, de percibir el mundo, ¿no? Y también está pasando lo mismo con los móviles, con las redes, las plataformas. Y bueno, y tenemos que luchar por la transparencia, por evitar que manipulen los datos, y eso estamos todos en primera línea. Pero yo creo que en esta semana se revalorizó un poco esto, ¿no? Claro. Espero que en esto se haga que esto sirva para superar, ¿no? Yo he ido hasta el día antes de la cuarentena, iba a las librerías de Barcelona y bueno, tengo fotos de los libros de comunicación y nuevos medios. Son todos críticos, ¿no? De unas cosas terribles de Internet, de Facebook. Pero a ver, había muy pocos libros que intentaran ir más allá, ¿no? Bueno, mi intención es un poco eso. Y espero que este sirva, ¿no? Espero que esto sirva. Sí, esto liga, ya sabes, a mi libro que saqué con Marta sobre el optimismo para periodistas, ¿no? Es decir, optimismo para los medios de comunicación, porque lo que tú dices está claro. Me gusta que lo digas porque al final es como cierta simplificación del mensaje, es decir,
por una parte, simplificación, por otra parte, polarización, es decir, o eres muy apocalíptico o eres muy integrado, es decir, es un poco lo que pasa con el discurso de Trump, de decir, la gente lo simplifica y dice, este tío es idiota. Sí, sí. A lo mejor, claro, yo diría que lo que pasó, por ejemplo, cuando Humberto Eco habló de apocalíptico integrado, era a principios de los 60. Y ahí estaba claro, ¿no? Porque había autores estadounidenses que no cuestionaban la televisión, que la investigaban, y después estaba el filósofo europeo, que criticaba la ideología de la televisión, los mecanismos industriales, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en el tema de los nuevos medios, la comunicación digital, interactiva, no hemos tenido ese debate, porque en los 90, cuando aparece la web, el 99% era todo bien, el discurso Negroponte, muy integrado, diríamos, ¿no? Yo he publicado en la web, que era un protoblog de Alejandro Pisistelli, en el 99-98, yo publicaba reseñas de los libros de Sherry Turkle, que era la psicóloga del MIT, hablando de las comunidades virtuales y todo eso. Y yo la tengo por ahí dando vuelta en la web, la reseña, decía, muy bien todo esto, y yo le decía, pero no tiene nada de crítica, las últimas 4 páginas, los libros de Howard Reingold sobre realidad virtual, comunidades virtuales, era todo maravilloso. Y al final decía, bueno, esto se puede usar también por gente mala. Y yo me quejaba como lector crítico latinoamericano, acá falta crítica. Ahora nos fuimos al otro extremo. Si uno ve el libro Capitalismo de Plataforma, el de Nick Snisek, de Caja Negra, el libro ese que es muy lindo, él analiza todo el tema de los datos en las plataformas, en la última página dice, bueno, se podrían pensar otras plataformas basadas en lo público, en lo común, ¿no? Pero entonces, como que pasamos al otro extremo del péndulo, ¿no? Hay otros libros de Nick Snisek que equilibra estas cosas, ¿no? Pero en ese librito es casi, es especular con los libros optimistas de los 90. Al final, quizás esté de moda, con razón o sin razón, llevar una postura muy crítica tipo los libros que hace Naomi Klein, que son muy interesantes, pero es en el terreno de los libros sobre comunicación lo que tú dices, que se va muy al activismo, es decir... Sí, sí, sí. El libro de Naomi Klein es muy interesante, porque yo una cosa que no sabía, el otro día estaba mirando un documental de la historia de Radiohead, creo que estaba en Movistar o Netflix, por ahí lo encasé, muy lindo documental que cuenta la historia del grupo. Lo que yo no sabía, que el libro Enólogo, en realidad, a ver, por lo que contaban ahí, incluso habían recuperado una mesa redonda donde estaban Naomi Klein y los integrantes del grupo, fueron los de Radiohead que se inspiraron en el libro, bueno, como que hubo un fenómeno de, mira el libro que apuntó Radiohead y todo el mundo, y eso generó toda esta movida mundial con el libro Enólogo, que ya desde el título es muy de marketing, ¿no? Está muy bien pensado el libro. Pero bueno, son estas carambolas, ¿no? Ella incluso se reía, la Naomi Klein, decía, gracias a ello, yo no soy famosa. Al final lo que funciona es el boca a oreja o el tweet a tweet. Sí, bueno, los influencers también, ¿no? No es casual. No se hablaba de influencers, pero esa gente en ese momento eran influencers. Te hablaba al principio, ya vamos acabando, Carlos. Te comentaba al principio, en esta evolución de los medios, creo que un debate que es muy, muy interesante para la gente que nos dedicamos a la comunicación, precisamente es el debate de la desinformación, es decir, lo que te decía antes, el debate simplificado de las fake news y que yo considero que es un concepto de desinformación. En este caso, ¿cómo tiene que ser esta evolución para que esta agresión a la profesión periodística, a los medios de comunicación y, en definitiva, a la verdad o al intento de ser honestos con los ciudadanos, cómo este debate se puede solucionar o tomar medidas al respecto? Todo un problema, porque si uno aplica la metáfora ecoevolutiva a los medios, claro, ¿qué está pasando? Antes de la pandemia, pero es muy evidente también. El aire, nuestro entorno se ha llenado de virus informativos, ¿no? Sean fake news, etcétera, etcétera, que cuando uno las mira de otra escala, muchos son estrategias de desinformación. Y el otro día hablaba con una profesora y decía, bueno, habrá que salir con mascarilla al entorno mediático, tenemos que saber filtrar. Así como nos preocupamos de lavarnos las manos antes de tocar ciertas cosas y después de tocarlas, y nos preocupamos de llevar mascarilla, bueno, deberíamos pensar lo mismo en términos mediáticos, porque el entorno mediático está contaminado también. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos para reducir al mínimo las posibilidades de contagio, ¿no? Obviamente, así como hay algoritmos que nos meten fake news, también hay algoritmos de defensa, ¿no? Incluso en la Pompeu Fabra hay proyectos
con financiación europea, de pensar filtros, ¿no? Pensando incluso para un público joven, adolescente, una serie de capas de filtraje, ¿no? Bueno, hay varios proyectos trabajando en eso. Pero también está la responsabilidad del ciudadano. Y acá vamos al territorio de la alfabetización mediática. Eh, claro, cuando la televisión aparece y se difunde en los 60, ahí nace la alfabetización mediática, la media literacy. Humberto Eco hablaba de la guerrilla semiótica. Hay que enseñarle al ciudadano a resistir, a procesar, a interpretar los mensajes y separar la paja del trigo. Bueno, es volver a ese discurso. Quizá no sea suficiente, porque los ciudadanos también somos cómodos, nos dicen llevar mascarilla y mantener una distancia de seguridad, y el domingo salimos a comer bocadillo, a tomar una cerveza con los amigos. O sea, ponerle toda la responsabilidad al ciudadano no va a funcionar. Los algoritmos es un arma de doble filo porque sirven para filtrar, pero también te pueden colar goles. Pero bueno, hay que buscar articular todo esto. Pero lo que tenemos que acostumbrar, yo creo, a convivir en ese entorno que va a estar contaminado siempre. Cuando se dice, vamos a tener que vivir a convivir con esta, si no este virus será otro, pero estar preparado, ¿por qué no pensar también formarnos para eso, ¿no? Carlos, muchas gracias por esta charla. No, gracias. Se me ha hecho corta, pero ha sido muy interesante. Te seguiremos leyendo en Hipermediaciones con Media Evolution y vamos a seguir hablando. Creo que hoy voy a recuperar a Humberto Eco, porque me has hecho venir ganas de volver a leerlo. Sí, bueno, es un clásico, ya sea... cuando uno repasa los estudios, la producción científica en el mundo de la comunicación, la reflexión académica y científica, la gente que ha dicho cosas más interesantes no venían de la comunicación, no venían de la sociología de la comunicación ni de la psicología de la comunicación. La gente, si uno ve el siglo XX, la gente que ha hecho cosas más interesantes venían Walter Benjamin, ¿no? McLuhan era experto en Shakespeare y Ulises de Joyce, pero fue el tipo que refrescó la reflexión sobre la comunicación. Humberto Eco venía de su tesis era sobre la filosofía de Santo Tomás de Aquino. O sea, era un experto en filosofía medieval y semiología y el lenguaje. Bueno, ahí entró el mundo de la comunicación. Pero es interesante porque hay gente que a lo mejor viene de la serendipia, ¿no? Vienen de otros ámbitos, de otras disciplinas. No casualmente hablamos de Barico, ¿no? Que es un escritor, es un intelectual y a lo mejor las cosas más acertadas sobre los bárbaros y los juegos, son las cosas que le están escribiendo ahora, vienen de un escritor, de un hombre de letras, diríamos, ¿no? Y no de un sociólogo de la comunicación. Por eso es interesante leer a esta gente. Genial, pues Carlos, muchas gracias y vamos comentando, ¿de acuerdo? Gracias a ti, seguimos en contacto. Cuídate. Cuídate. Hasta luego.